Más de 1 millón de personas han pasado por vuestras clínicas, acompañáis a más de 5.000 atletas en su carrera profesional, habéis estado en 3 Olimpiadas apoyando al Comité Olímpico Español, eres el podólogo del primer equipo del Real Madrid desde hace 15 años y formáis parte de la selección española de fútbol. Hoy tenemos una base de datos de 1.200.000 pacientes, que es la más grande del planeta. Nadie tiene tanto conocimiento de pies en 3D y eso nos hace avanzar mucho más rápido que el resto, porque hoy que ha aparecido en escena la inteligencia artificial, qué buena herramienta, sí tienes datos de calidad. Entonces hoy cuando entra un paciente a la consulta, nuestro sistema lo que está haciendo, aunque el podólogo que te esté viendo tenga 25 años, es como si tuviera 170 años de experiencia. Y hoy cuando la gente dice, para tratar los pies necesitas ingenieros, trabajamos con datos, necesito ingenieros de inteligencia artificial, tenemos ingenieros industriales, biotecnólogos, ingenieros biomédicos. Y esa parte, aparte de los 200 y pico podólogos, es lo que nos da soporte a seguir evolucionando en esa dirección. ¿Qué es la plantilla inteligente? Es una plantilla exactamente igual que cualquiera de nuestras plantillas, pero lleva incorporado un chip que va a ir memorizando a tiempo real y va a saber cuál es tu forma correcta de que tú no te lesiones. Podremos ser capaces de avisarte porque pensamos que estás cerca de que te lesiones. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día, reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Víctor Alfaro, bienvenido a Seres Mortales. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy estás aquí como director general de Podoactiva, pero también como persona. Te comento esto porque buscando información de cara al episodio he leído que más de 1 millón de personas han pasado por vuestras clínicas, acompañáis a más de 5.000 atletas en su carrera profesional, habéis estado en 3 Olimpiadas apoyando al Comité Olímpico Español. Además de eso, eres el podólogo del primer equipo del Real Madrid desde hace 15 años o más de 15 años. Y formáis parte de la selección española de fútbol como parte de la familia. Todo esto que se dice muy rápido, entiendo un poco que es como la punta del iceberg de mucho trabajo detrás. Imagino que detrás de todo eso hay una persona que ha explotado al máximo su realidad para poder dedicarse a su pasión, y eso es Seres Mortales. Entonces lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué es todo eso que debemos de saber para entender a día de hoy lo que es Podoactiva correctamente? Bueno, es verdad que cuando ahora ves todo eso que acabas de decir, pues incluso a mí me da cierto vértigo porque nosotros no lo planificamos así. Nosotros empezamos y nuestro único objetivo hace un montón de años, una pequeñísima consulta de Huesca, era hacerlo bien y ayudar a los pacientes que en ese momento tuviéramos la suerte de que querían confiar en lo que hacíamos, pero creo que lo principal en nuestro camino y en el de casi todo el mundo que consigue algo es estar bien acompañado. O sea, al final no siempre la foto es bastante injusta porque siempre, claro, en este micrófono estoy yo, o sale mi hermano, salgo yo, pero somos los que nos llevamos la mayor parte de fotos. Pero en verdad la realidad es que hay un montón de gente que ha estado detrás de esto para que esto suceda. Vamos, yo si me voy a los orígenes, pues tú imagínate, nosotros empezamos en el año 94, yo acababa de estudiar enfermería, no había hecho todavía podología, montamos una mínima consulta de 40 metros en el Coso Bajo de Huesca y allí era pues todo el personal, no teníamos a nadie. Yo recuerdo los fines de semana con mi mujer íbamos a, bueno, que entonces era mi novia, a limpiar la consulta, a hacer las cuentas, pues éramos todo el personal, no había más. Y cuando empiezas de tan abajo, yo creo que luego cada pequeña cosa la valoras. Y en ese momento no teníamos nada claro hacia dónde íbamos a ir. Teníamos claro que queríamos aprender y hacerlo lo mejor que pudiéramos. Y allí empezamos pues a construir esto. 10 años más tarde, mi hermano Javier, que es 10 años más joven que yo, pues él acabó podología. Yo en ese camino también pues hicimos la consulta de enfermería, me puse a estudiar podología y fuimos ensayo-error, es decir, pues bueno, aprender un poco a qué hacemos. Y mi hermano Javier, pues 10 años después de esa aventura, en el 2006, pues ya empezamos a montar Podoactiva. La consulta anterior se llamaba Huesca Salud, que era una consulta que hacíamos más cosas. Y ya en ese momento, pues dijimos, bueno, vamos a enfocar. Que yo creo que es el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien que quiera emprender en algo, poner el foco. O sea, cuando haces muchas cosas, bueno, si eres Apple o eres Google y tienes recursos casi ilimitados, puedes hacer muchas cosas. Sí. Cuando eres pequeño tienes que enfocar.
tienes que enfocar, y llegó un momento que dijimos, mira, vamos a hacer una cosa solo, vamos a intentar hacerla súper bien y toda la energía en esto, y vamos a ser solo podólogos y vamos a dedicarnos a mejorar esta profesión que en ese momento estaba muy artesanal. O sea, lo que hacíamos era muy artesanal, bastante a ojo, con no mucha ciencia metida por debajo, y empezamos pues a desarrollar, a juntarnos con la Universidad de Zaragoza, que fue el primer proyecto estratégico que hicimos, con ideas que ya teníamos en la cabeza de que había que escanear en 3D. Hicimos la primera patente con un crédito que teníamos serias dudas de poderlo pagar, porque nosotros venimos de una familia en la que no teníamos dinero, y empezamos el camino, y una cosa nos ha llevado a la otra, y la otra a la otra, y así hemos llegado hasta hoy. Wow. Cuando piensas en esos tiempos de la consulta en Huesca y luego esos primeros momentos en los que se forma Podoactiva, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Pues se me viene mucho esfuerzo, pero volvería a repetir el camino hoy. O sea, no con una sensación de decir, uff, qué agotamiento. No, porque yo creo en la vida, cuando le pones una capa de ilusión, pues las cosas funcionan de otra manera. Y el camino ha sido muy chulo. O sea, nosotros, pues tú imagínate a alguien que las primeras plantillas las hemos hecho con un motor de nevera que sacó mi hermano de una chatarrería, wow, que lo tenemos guardado. Pues claro, llegar al primer equipo del Real Madrid, o mi hermano ahora con la selección, pues bueno, tener mucho reconocimiento, igual más del que nos merecemos, pero es verdad que hemos tenido muchísimos reconocimientos. Pues hombre, eso al final te hace sentir muy bien y dices, bueno, el camino ha sido duro, pero ha valido la pena, y hemos tenido la suerte de ir aglutinando gente en el camino que son los que de verdad hacen que todo funcione. Hoy somos casi 400 personas, entonces cuando empiezas tú solo el camino, pues bueno, cuando esto no es una mega empresa, pero somos casi 400, ya empieza a ser, ya algo de lío tenemos, y a mí me encanta. Nosotros una vez al año hacemos un congreso que juntamos a toda la gente de Podoactiva en Huesca, pues este año ya en el Palacio de Congresos, porque no cabíamos en Hualca. Y para mí es de los días más felices del año, porque me encanta ver a todo mi equipo y digo, coño, pues esto ha costado, pero ha valido la pena. Es como tu segunda familia, ¿no? Sí, al final, claro, nosotros empezamos, y a la vez que con María hemos hecho la parte familiar, ha ido creciendo Podoactiva, claro, casi claro. En paralelo. Entonces, mi móvil es un fiel reflejo de eso. O sea, mi móvil están fotos de mis hijos, fotos de pies, fotos de la consulta, claro, fotos de mis hijos, fotos de mi mujer. Primeras plantillas, primeros años. Mezclando todo, que es mi vida, y algo de música que también me gusta mucho. Hablas de este proceso que vivirías de la misma manera, ¿no? ¿Cómo fue este proceso evolutivo que ahora ha alcanzado tan grandes dimensiones, que hasta habéis ido internacionalmente y estáis presentes en 13 países, si no me equivoco? Sí, yo creo que lo más importante fue tener pues la visión hace muchos años de que lo más importante iban a ser los datos. Y vamos, ahora estamos convencidísimos, y el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros empezamos a digitalizarnos pues hace más de 16 años. Cuando nadie en nuestro sector estaba pensando en eso, nosotros pensábamos en que teníamos que generar, sin saber que existía todavía la palabra, pero ya queríamos generar nuestros gemelos digitales de nuestros pies, y queríamos tenerlo todo estudiado, digitalizado, escaneado en 3D. Y eso nos ha permitido que a fecha de hoy tenemos una base de datos de 1.200.000 pacientes, que es la más grande del planeta. Wow. Nadie tiene tanto conocimiento de pies en 3D, y eso nos hace avanzar mucho más rápido que el resto, porque hoy que ha aparecido en escena la inteligencia artificial, claro, dices, qué buena herramienta, sí tienes datos de calidad. Claro. Entonces, claro, la herramienta ha aparecido, pero nosotros estábamos preparados para esa herramienta. Ya llevamos, quien me conoce sabe que hace muchos años que hablo de inteligencia artificial, porque para nosotros era una cosa clave gestionar ese conocimiento y aprender de verdad de ese 1.200.000 pacientes. Entonces hoy, cuando entra un paciente a la consulta, nuestro sistema lo que está haciendo, aunque el podólogo que te esté viendo tenga 25 años, es como si tuviera 170 años de experiencia, porque el sistema está peinando 1.200.000 pacientes, y en ese 1.200.000 ya han pasado muchas cosas parecidas a las que te pasan a ti. Claro. Y eso nos permite que cada vez el sistema tiene más conocimiento y nosotros somos más eficientes. O sea, ¿eso va a sustituir al podólogo? No, le va a hacer más eficiente. Claro. Y nadie tiene esos datos. Hoy no, y bueno, y nosotros funcionamos en ecosistema cerrado, que es decir, no tomamos datos de ningún otro sitio, ni nuestros datos salen de nuestro sistema. Es como nuestro, si fuera un ChatGPT propio, claro, exclusivamente de datos de Podoactiva, que es lo que tiene sentido, porque el problema de la inteligencia artificial cuando bucea en el mar infinito de datos es que coge lo bueno y lo malo. Nosotros solo queremos que nuestro conocimiento crezca, y es un cajón estanco del conocimiento de Podoactiva, que posiblemente hoy sea lo que más vale de Podoactiva.
Entonces, posiblemente eso fue la decisión más acertada, es decir, apostar por tecnología, por innovación, por rodearnos de gente que no tenía nada que ver con los pies. Nosotros hace muchos años que tenemos ingenieros en nómina. De hecho, hubo un momento en el que teníamos gente contratada que ganaba bastante más dinero que nosotros, porque necesitábamos perfiles que fueran potentes en esa parte que nosotros no éramos. Y hoy cuando la gente dice, para tratar los pies necesitas ingenieros, digo, no es que los necesites, que hoy ya son una parte troncalísima de nuestra compañía, porque trabajamos con datos, necesito ingenieros de inteligencia artificial, tenemos ingenieros industriales, biotecnólogos, ingenieros biomédicos, y esa parte, aparte de los 200 y pico podólogos, es lo que nos da soporte a seguir evolucionando en esa dirección. Total. O sea, esa decisión fue una decisión muy acertada y probablemente la que os ha dado mucho a lo largo de este tiempo. ¿Cómo se llega a tomar esa decisión? ¿O por qué ponéis el enfoque en la digitalización? Hace 15 años, hay que hablar. Creo que lo que hay que ser en esta vida es curioso. Y cuando tú eres curioso, es posible que las cosas vayan mejor, porque muchas veces los grandes cambios no vienen de un invento que alguien se despierta por la mañana y se le enciende la bombilla y dice, vamos a inventar un escáner. No, lo que hicimos en ese momento era observar lo que había en el entorno. Es decir, hace 15 años, en el mundo industrial, las piezas se escaneaban con láser y se fabricaban con un torno mecanizado, no se hacían con un cincel y dibujando en un folio. Eso estaba súper superado hace 15 años, pero en el sector nuestro no, se seguía haciendo moldes de escayola, todo muy artesanal. Entonces lo único que hicimos es decir, bueno, pues si las piezas se escanean en 3D, ¿cómo escaneamos un pie? Y ahí sí generamos una patente que nos ha ayudado mucho, que era escanear de una manera distinta a cómo se hacía y que nos ha protegido una idea que realmente después ha funcionado, pero lo que hicimos fue observar lo que se hacía y a mí eso a fecha de hoy me sigue encantando. Es muy difícil que me inviten a algo y no vaya. O sea, oye, vamos a ver una fábrica de chips. Nosotros no vamos a fabricar chips, pero en mis plantillas inteligentes van a acabar llevando. Y me interesa un montón saber de ese proceso. Pero que si me invita alguien de una conservera, también voy a ir, porque en el proceso voy a ver algo que seguro que vamos a poder adoptar. Entonces yo creo que de cara a la gente joven hay que ser curiosos, porque cuando eres curioso la vida es posible que te vaya mejor. Esta patente de escáner 3D que tenéis está reconocida mundialmente, ¿verdad? Sí, la tenemos patentada en todo el mundo y bueno, ahí había una disyuntiva de decir, bueno, la comercializas y sacas partido de eso o la guardamos como un tema exclusivo de Podactiva, y decidimos esta segunda opción porque para nosotros la importancia de que se hiciera bien las cosas con la patente y obtuviéramos datos de mucha calidad, eso el tiempo nos ha demostrado que era una mejor decisión, y lo que hemos hecho es pues que trabajamos de una manera que no hay ningún otro competidor en el planeta que pueda hacer lo mismo, y cada uno intentará hacer cosas lo mejor que sepa, pero bueno, nosotros tenemos nuestra forma de hacerlo. En cuanto al proceso de expansión en el que vais tocando más ciudades, incluso más países, salís internacionalmente, ¿esto ha sido un proceso rápido o ha sido una evolución progresiva poco a poco? No, lo nuestro todo ha sido a la máxima velocidad que hemos podido llevar, pero en verdad ha sido un proceso lento, porque empezamos en el año 2006, o sea, vamos a llevar ya 20 años. Y lo que hemos intentado es hacerlo a la velocidad que lo podíamos hacer bien. O sea, nosotros nos visitan muchas veces fondos de inversión, nos ofrecen, si os metiéramos ahora una inyección de 100 millones, la aceleramos todo. Es que no queremos crecer a una velocidad supersónica, queremos crecer de la forma que podamos garantizar a nuestros pacientes que lo vamos a seguir haciendo igual de bien. Entonces empezamos con una clínica, empezamos en Huesca, vinimos después aquí a Zaragoza porque la clínica Quirón confió en nosotros, en la Floresta. Cuando se hizo ese edificio, pues yo pude elegir consulta y sigue estando en nuestra unidad en esa consulta de clínica Quirón en Zaragoza. Después empezamos a abrir en otros sitios, pues en Fraga, en Binéfar, en Monzón, dentro de otras clínicas, pues no teníamos dinero para hacer nuestras clínicas. Y bueno, cuando cogimos algo más de solvencia, pues empezamos a abrir nuestras propias clínicas. Hoy nuestra red es una red mixta, tenemos 38 clínicas propias en la calle en distintas ciudades en España y una red de 170 más o menos unidades dentro de hospitales donde prestamos los servicios. Y bueno, eso ha pasado pues muy de a pocos, y ahora que tenemos pues algo más de músculo, pues abrimos 4 clínicas al año, si el año es muy bueno 5 y si es menos bueno 3, pero nos movemos por allí y no nos volvemos locos en tener un crecimiento que sea desmesurado. Lo que queremos es hacer lo que podamos hacer bien. ¿Y cuáles dirías que han sido las claves para que esto se pudiera dar, para que esta situación se pudiera dar? Sois muy pioneros en tecnología y en la salud. Has comentado el tema de pues, la inteligencia artificial, que ya pensabais en ello, de la digitalización. ¿Hay algo más que creas que ha sido fundamental para ello? Hay una clave fundamental que es la formación.
o sea, el equipo. Aquí de lo que depende es que quien visita a nuestros pacientes en cualquier clínica lo haga súper bien, y eso requiere un esfuerzo de formación importante. Nosotros tenemos un plan de formación que se hace en Huesca, en la sede central. Cualquier podólogo que va a entrar a ser parte de Podactiva tiene que pasar una estancia larga en Huesca, trabaja con nosotros, se forma con nosotros, no solo en la parte técnica, que también, sino también en la parte de valores, de cómo nos gusta tratar a los pacientes, de que si nosotros viene un paciente descontento, que a veces lógicamente vienen, vamos a hacer todo lo que podamos hasta que ese paciente esté contento, y queremos que esa filosofía se empapen de eso viéndolo, que es la mejor manera de aprender. Entonces yo creo que la formación ha sido troncal, la investigación ha sido troncal. Tenemos un departamento de investigación, es bastante inusual en una empresa de nuestro tamaño. Generamos un montón de publicaciones científicas y tenemos un departamento muy complejo con muchos perfiles distintos que nos dedicamos solo a investigar cosas que a lo mejor algunas saldrán, otras no llegarán a salir nunca y otras saldrán a largo plazo, pero eso es lo que te hace tener siempre el foco de mejora continua. O sea, nuestra filosofía es todo lo que hacemos se puede mejorar. Nuestras plantillas de hace 20 años, a las de hace 10, a las de hace 5 y a las de hoy, cada salto no tiene nada que ver, y ahora estamos muy cerquita de lanzar la nueva, dijéramos, serie de plantillas que incorporan una serie de tecnologías nuevas que van a volver a dar otro salto para adelante muy diferencial de lo que hay en el mercado. Entonces nuestro objetivo es investigar todo el rato para intentar ir por delante, pero porque aportemos más valor de lo que aporte el resto, y la apuesta clara a la tecnología. O sea, la tecnología hoy creo que te abre unas posibilidades muy grandes, y lo que tenemos que tener es la gente suficiente para manejar esas tecnologías. Por eso no nos vale con ser podólogos y necesitamos pues tener todo el despliegue de personal que tenemos. Hablas de esta nueva plantilla que va a suponer un cambio diferencial en muchos otros aspectos. ¿Te refieres a la plantilla inteligente? Bueno, me refiero en una parte de la plantilla inteligente, que eso ya hemos contado bastantes cosas, y así como muy en resumen es esa plantilla deja de ser una plantilla que te mejora tu pisada para que pasas a una plantilla que capta datos, aprende de tu pisada y te va a ayudar a prevenir una lesión futura, y eso va a ser muy disruptivo en el sector. Llevamos ya muchos años trabajando en esto porque es bastante complejo, aunque la idea parezca sencilla. Y después hay una evolución en la forma de fabricar todas las plantillas, las inteligentes y las no inteligentes, que también nos va a dar una ventaja mecánica con una combinación de materiales que no existe hoy en el mercado y que creemos que mecánicamente nos va a suponer una importante ayuda. Entonces, bueno, nuestro foco es todo el rato mejorar, todo el rato. Es decir, que mañana lo hagamos un pelín mejor que hoy, porque cuando siempre piensas en mejorar, cuando echas la vista atrás y han pasado 10 años, dices, jolín, hemos avanzado un montón. Pero eso pasa de a pocos, como dice mi amigo Mota, no pasa así como de golpe, que la gente a veces está esperando la gran idea que te cambia todo. No, la gran idea es trabajar. Y cuando tú trabajas y vas mejorando un puntito cada día, pues te das cuenta que cuando miras atrás has recorrido un camino, que es lo que os va a pasar a vosotros con el podcast. Cuando dentro de 5 años eches la vista atrás dirás, coño, pues es que hemos crecido un montón y no me he dado tanta cuenta, pues porque las cosas van pasando casi siempre a pocos. Nos volveremos a juntar en 4 o 5 años y veremos a ver cómo estamos los dos. Espero que sí. Esta plantilla inteligente, ¿vale?, que has comentado, vosotros lo que buscáis con esto es que el paciente que os llega un poco lesionado en este sentido, ¿no?, prevenir esa lesión antes de que ocurra. Bueno, lo que pretendemos con esa plantilla es, bueno, si tú vienes con una lesión hay que hacerte lo que haya que hacerte para recuperarte. Eso está más pensado para que una vez recuperado la plantilla nos permita detectar cosas antes de que te vuelvas a lesionar. Y entonces es una mezcla entre mantenemos tu tratamiento pero damos un paso más hacia adelante y somos capaces de adelantarnos a cosas que van a pasar. Eso sin la base de datos que hay y sin la inteligencia artificial era imposible. O sea, no había capacidad de poder procesar el montón de datos que tenemos que procesar a tiempo real para saber lo que va a pasar. Pero todo eso ya pasa, y cuando pensemos que necesitamos otra tecnología porque hay millones de datos, aparecerá la computación cuántica, que está ya muy cerca y que ya estamos haciendo algún piloto de las pocas empresas que están haciendo un piloto en ese campo, porque eso va a volver a abrir otra magnitud tremenda de ordenadores con una potencia casi limitada. Entonces yo creo que acompasar lo que va a pasar en la tecnología con seguir formándonos, investigando en la parte de patologías y de tratamientos, eso es lo que nos tiene que dar ese punto de equilibrio, de seguir el ritmo de la tecnología sin perder de vista que somos clínicos y que nuestro foco primero y nuestro foco final es nuestros pacientes, mejorar lo que les pasa a nuestros pacientes. ¿Y qué es la plantilla inteligente exactamente? ¿Es una plantilla con un chip? Es una plantilla exactamente igual que cualquiera de nuestras plantillas, pero lleva incorporado un chip que lo que hace es, con una serie de sensores, recoger un montón de datos cinemáticos fundamentalmente, que bueno, pues va a ir memorizando a tiempo real y va a saber
cuál es tu forma correcta, no porque sea la correcta, sino porque es la tuya, de que tú no te lesiones. Claro. En el momento en que detectemos cambios suficientes, podremos ser capaces de avisarte, decir, bueno, pues igual deja de correr hoy porque pensamos que estás cerca de que te lesiones. Pues ese es el objetivo, que no es sencillo, como puedes imaginar, pero que estamos bastante cerca y que estamos haciendo ya pruebas en beta bastante aproximadas, y yo creo que no vamos a tardar tanto tiempo en tener algo que con cara y ojos. Wow. Es interesante porque cambiaría muchas cosas. Bueno, y que sobre todo va en la dirección de que hoy ya todo se mide. Entonces tú ves un partido, esto en verdad nosotros cuando pensamos en esto no lo pensamos realmente, se nos ocurre así para la plantilla. Volviendo a lo de la curiosidad, esto lo pensamos viendo un box de Fórmula 1. Tú ves un box de Fórmula 1 y ves la telemetría del coche y saben los ingenieros todo lo que está pasando en el coche. Todo, y pueden adelantarse a las cosas que van a pasar, porque con la tendencia de lo que está pasando saben lo que va a pasar. Los datos. Entonces fue lo mismo, decir, bueno, pues si nosotros somos capaces de nuestros Fórmulas 1, son todos los corredores que tenemos corriendo por el mundo, pues si somos capaces de adelantarnos a cosas que vayan a pasar, podremos mejorarles algunos de sus problemas. Y en eso estamos. Lo que pasa es que no tenemos el presupuesto de un equipo de Fórmula 1 y nosotros vamos más al tran-tran, pero va para adelante. Pero cuando llegará y... No, vamos en lo previsto, que son cosas que no puedes acelerar más de la cuenta, porque hay que hacer muchísimas pruebas, pero estamos muy contentos. Yo creo que eso va a ser un antes y un después muy importante en nuestro camino. Desde Seres Mortales queremos agradecer a Ambou, operadora aragonesa de telecomunicaciones, por dejarnos sus espacios donde estamos grabando nuestros episodios y nos sentimos como en casa. Tienen una labor muy grande que es conectar a personas y pretendemos exactamente eso, seguir conectando a personas a través de las historias inspiradoras de nuestros invitados. Y ahora me dirijo a ti. Si quieres ayudarnos de manera muy fácil y totalmente gratuita, te puedes suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Nos ayudas muchísimo más de lo que piensas. Gracias, Ambou, y gracias a ti por hacer que esto sea posible y aportar vuestro granito de arena. Seguimos con el episodio. En cuanto al tema técnico, ¿cómo sé cuándo puede ser que tenga que llevar plantillas? Bueno, a ver, hay algún síntoma que es visible y otros no tanto, pero un síntoma visible, por ejemplo, uno que es muy evidente, hay un estudio de pisada que te puedes hacer tú en tu casa, que es llegar a casa, coger la zapatilla más gastada que tengas, le das la vuelta y ves cómo está gastada. ¿Cómo debería de estar? Pues debería estar gastada un poquito más por el talón externo y un poquito más por la zona del primer dedo, como en esa diagonal. Eso sería razonable. Si en lugar de eso, imagínate que coges esa zapatilla y ves que la zona del talón interno está súper gastada, pues claramente tenemos que hacer cosas, porque entre otras cosas te vas a quedar sin cartílago en tu rodilla externa y sin menisco en un tiempo suficiente, porque la forma de pisar no es un problema que afecta al pie un poco, pero donde afecta un montón es más arriba, que es en la rodilla y en la cadera y en otras estructuras, pero sobre todo en la rodilla. Entonces ese, por ejemplo, es una manera. O que dices, yo empiezo a correr, voy bien, pero siempre cuando llego al kilómetro 10 me empieza a doler algo. Pues bueno, cuando ese tipo de dolores que aparece con la carga suficiente, casi siempre tiene una parte biomecánica, que puede que tenga que ver relación con el pie o que no, pero serían síntomas que dirían, bueno, vale la pena por lo menos hacerte un estudio. Hay gente que le haces un estudio y dices, pues creo que no está por aquí el tema y no tenemos que hacer nada, o necesitas una pauta de ejercicios y eso es suficiente, o gente que con una plantilla le cambia muchísimo la calidad de vida. O sea, no todo el mundo necesita una plantilla, pero el que la necesita, impactamos de una manera brutal en su calidad de vida. Desde ese momento en el que alguien identifica que puede que tenga que llevar plantillas y va a vuestra clínica, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo normal es hacer un estudio en el que se midan un montón de cosas. O sea, ahora el estudio, que bueno, la gente que no lo ha visto pues le suele sorprender porque hay muchas pruebas que se van haciendo, hay miles de datos que salen de ese estudio. Eso, el podólogo que te está atendiendo pues ya va a interpretar una parte de lo que está viendo para darte un diagnóstico y saber si te podemos ayudar y cómo te tenemos que ayudar. Si la decisión es necesitas una plantilla, esos datos suben a la nube y aterrizan en Huesca, en la ingeniería, donde se va a calcular, pues con ayuda de esa inteligencia artificial y un cálculo de elementos finitos, cuál es el diseño que pensamos que es más óptimo para mejorar tu lesión. Eso entra en un proceso de producción, que hoy antes lo hacíamos por mecanizado y hoy es un sistema de impresión 3D, de fabricación aditiva muy potente. No hay poquitas máquinas que fabriquen ese tipo de material con esa precisión. Y el problema es que es una tecnología que es tremendamente cara, pero muy precisa,
eso hace la base de la plantilla, esa base entra en una línea de producción robotizada que es la primera que existe en el planeta porque no existía y la tuvimos que inventar porque no había nadie que hiciera ese proceso, y con código RFID va trazando todos los pasos que va haciendo esa plantilla hasta que al final un robot la saca de la línea y hay una persona que es un podólogo que valida que esa plantilla corresponde con la visita que ha hecho el podólogo original de la clínica y que lleva lo que tiene que llevar y que está bien. Y eso viaja de vuelta a tu clínica, pues a los 10 días más o menos de que te hayan visto, te la prueban en la consulta, te vas y entonces empiezas el proceso de usuario de las plantillas, que lo que tienes que hacer es hacer una revisión al mes, una a los 3 meses, una a los 6 meses, una al año, o todas las que necesites hasta que vayas bien. O sea, nosotros desde el principio, y eso ya lo hacíamos en aquella pequeña consulta del COSO, siempre hemos tratado a nuestros pacientes con compromiso de, mira, vas a pagar el precio de este tratamiento y es culpa nuestra si algo no va bien. Y nos vamos a hacer cargo de todo. De todo quiere decir que uno viene, oye, no termino de mejorar, revisamos. Hay que hacer esto en la plantilla, se hace. Hay que repetir la plantilla, se repite. En vez de verte 3 veces, te voy a ver 33 hasta que vayas bien. Pero ese es nuestro compromiso, que lo damos por escrito a todos los pacientes. Y eso, dices, ¿lo hacéis porque tenéis mucho compromiso con el paciente? Pues hombre, en parte sí, pero lo hacemos también por egoísmo de que tenemos que aprender. Entonces, nuestro sistema de inteligencia artificial de verdad aprende cuando pasan esas cosas. Porque si te hace una plantilla, una de nuestras clínicas, vas mal, cuando vamos haciendo revisiones y ajustes, eso va quedando en tu historia y el sistema va a aprender sobre lo que hemos hecho. De manera que cuando aparezca otra persona muy parecida a ti, claro, en otro sitio, posiblemente ya acertaremos antes. Y bueno, ese es el compromiso y la forma de trabajar. ¿Cómo nos puede cambiar la vida unas plantillas a un ciudadano de a pie? Bueno, lo más evidente es que te va a permitir hacer el gesto que está más indicado para nuestra vida, que es caminar. Nosotros estamos diseñados para andar, estamos diseñados para el movimiento, y el movimiento va conectado con la vida, y el no movimiento pues empieza a ir conectado cada vez más con una peor calidad de vida. Cuando una persona no se mueve, pues va a empezar a tener otras complicaciones, porque el sistema circulatorio se activa caminando, todo funciona mejor cuando caminamos. Entonces, cuando viene una persona que no puede andar o tiene muchas molestias y consigues que con la plantilla puede caminar, le estás impactando de una manera tremenda. Y a veces cuando un corredor, que dices, y es muy importante que uno, oye, pues si no puede correr maratones, que no corra, si total es abogado, no vive de correr. Ya, pero para ese abogado, a lo mejor su válvula de escape, lo que hace que no le explote la cabeza, es salir a correr y poder correr la maratón de Nueva York porque era su reto. Pues cuando tú le acompañas ese proceso y consigues que lo haga, suele ser una persona súper agradecida de por vida, porque al final caminar y poder hacer actividad física es de las cosas que más te pueden mejorar la vida. Total. ¿Y crees que hay una tendencia a una vida más saludable o a una vida un poco más sedentaria? Bueno, creo que pasan las dos cosas. O sea, creo que por un lado tenemos una juventud en la que me encantaría que fuera menos sedentaria y que cuando ves a un grupo de chavales jóvenes en el parque no estuvieran todos con su móvil en la mano y dices, coño, ¿para qué te vale estar en 3 metros cuadrados si no estáis hablando ninguno con ninguno? Entonces, en esa parte creo que hay que cambiar cosas. O sea, que tú que estás en el mundo de la docencia, yo creo que igual que no se te ocurriría dejarle un paquete de tabaco a uno de tus alumnos, pues posiblemente en unos años veamos que lo mismo pase con un móvil y que a los padres nos digan, mire, es una insensatez muy grande darle un móvil a un niño con menos de los años que sean. Esa parte creo que está mal y que tenemos que hacer que los chavales pues jueguen más, se muevan más, porque eso les hace falta para todo, incluso para el desarrollo de sus huesos. Estamos pensados para que el hueso crezca necesitamos un impacto intermitente, y ese impacto intermitente pasa cuando hacemos cosas con actividad, incluso cuando hacemos cosas sin mucha protección. O sea, necesitamos el pie de un niño que tenga cierto impacto con superficie que no sea todo el rato acolchada, porque eso hace que sus huesos se van a hacer más fuertes. Entonces, esa parte de sedentarismo infantil creo que habría que mejorarla mucho. Pero por otro lado, creo que hay también cada vez más preocupación de muchas personas por mejorar su calidad de vida, por entender que el deporte es una medicina de las mejores que tú puedes hacer. Cada vez figuras de entrenadores personales, de gente muy especializada que va ayudando a mucha gente, porque el deporte muchas veces, el problema es que es como una medicación, y una medicación es buena o mala
en función de la dosis. O sea, el paracetamol es bueno, como te tomes 1 kilo, pues te vas a morir. Entonces, claro, el deporte, hay que hacer deporte, y se va alguien que no ha hecho deporte en su vida, se pone en un gimnasio y se hace un estropicio porque la dosis estaba totalmente inadecuada. Pues bueno, todo eso cada vez va mejorando, hay gente más profesional, y yo creo que sí que hay una tendencia. Nosotros vemos cada vez más, pues bueno, que viene mucha gente a la clínica, que son gente de media edad que ha empezado a hacer deporte y que no hacía, porque considera que eso le va a mejorar su calidad de vida. Entonces creo que tenemos los dos extremos. Yo diría que el deporte es como tan exigente como lesivo, ¿no? Si no estás bien preparado para exigir de X, la probabilidad de lesión es muy alta, y pasa un poco lo que tú dices, que igual no hemos hecho deporte a lo largo de nuestra vida, cambiamos la mentalidad y empezamos a tope y nos dura 1 semana, 2 semanas. Nosotros, es verdad que la experiencia, la mía personal, es que en la clínica la mayor parte de deportistas que ves lesionados es porque han hecho más cosas de las que podían hacer, y eso les ha llevado a la lesión, que también es un aprendizaje, porque también tú aprendes a dosificar, pero si cada uno hiciera lo que está preparado para hacer, se lesionaría menos. Yo muchas veces veo gente que corre 10K y corriendo eso va bien, pero es que tengo que correr un maratón. Bueno, pues a lo mejor lo puedes hacer, pero habrá que hacerlo largo en el tiempo, porque como pases de esa 10K al maratón sin hacer la preparación suficiente, es muy posible que pinches y que estás haciendo algo que tu cuerpo te está diciendo que no está preparado. Entonces creo que es muy importante que la gente aprenda a escuchar a su cuerpo, es decir, te salga a correr, haga el proceso, pero si se te está poniendo el gemelo como una piedra, si el tendón de Aquiles te está diciendo para, que no puedo más, pues igual todos tus sensores, que somos la máquina más sensorizada del mundo, nos está diciendo a nuestro cerebro que quiere que pares. Entonces, claro, al final si no paras, te para. Pues rompo algo y pararás por fuerza. Pero creo que tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo mejor, y eso nos evitaría problemas. Sí, muy importante. Y el día siguiente también de hacer ejercicio, ver un poco cómo te sientes, escuchar tu cuerpo. Tal cual. Analizar. Si casi todo el mundo, si hiciera la reflexión de sentarse y pensar para lo que estás preparado, ¿cómo estoy? Casi todo el mundo lo sabe. Total. Otra cosa es que no lo quieras saber. Eso y que no quieras decir, yo que tengo 52 años, me encantaría pues mañana poder hacer algo que igual no puedo, pero tienes que medir. Hemos comentado que acompañáis a muchos atletas profesionales y habéis estado en 3 Olimpiadas. En el sentido de a un deportista olímpico, ¿cómo le puede llegar a influir el impacto de tener o no unas plantillas adecuadas? Bueno, en esto sería muy desenfocado por mi parte que dijera, bueno, es que sin las plantillas, cuando hablar de deporte de élite, tenemos que partir de la base de que el que llega a ser deportista de élite ya tiene unas condiciones excepcionales. O sea, da igual que sea futbolista, que atleta, lo que sea, es un fuera de serie, porque si no eres un fuera de serie, no llegas ahí. Es la oposición más difícil del mundo, es llegar allí, porque tú te puedes empeñar, pero es que al final hay un montón de chavales y chavalas que están luchando por lo mismo y solo van a llegar unos poquitos elegidos a llegar ahí. Entonces, el que llega ahí dice, ¿puede pisar fatal? No, porque si pisara fatal, no ha llegado. O sea, decir, es mucho más importante el trabajo en la base. En la base sí puedes cambiar el rumbo de un deportista, porque puedes coger un chaval que pisando fatal, mejores eso y eso le haga que pueda seguir el ritmo de élite. En élite es muy improbable que encuentres a alguien que pise fatal porque ya no hubiera llegado. Lo que pasa que en la élite se juega todo a un pequeño matiz. Claro. Entonces, ¿de qué va esto? Pues de sumar con el resto del equipo. Entonces, ¿lo nuestro es muy importante? No, lo nuestro suma con el fisioterapeuta, con el médico, con el preparador físico, con el nutricionista, con el psicólogo, y sumas allí, y sumas un poquito. Y si eres capaz de sumar, puede que la suma de todos haga que esa persona acabe con una medalla, pero la gana él, porque es excepcional. Y los demás, a lo mejor entre todos hemos sumado un 1%. Pues bueno, si haces tu trabajo bien, puede que estés dentro de ese 1%, pero si pretendes echarte tú las medallas de los deportistas pensando que ganan porque les tratas tú, estás desenfocando el mensaje por completo, porque seguramente si no estuvieras también ganarían. ¿Y reflexionas periódicamente de, ostras, es que empezamos hace ya más de 15 años en Huesca, en una fábrica, haciéndolo nosotros, y ahora hemos estado ya en 3 Olimpiadas? ¿Reflexionas y te sientas y te paras a pensarlo? Bueno, ¿O es un ritmo frenético y piensas en lo siguiente? No miro mucho para atrás, pues porque la marcha no me deja mucho tiempo, pero de vez en cuando con esto de que ahora las fotos las guardas en la nube, claro, y te van saltando recuerdos,
Pues claro, yo en la parte que más me ha tocado vivir a mí, que es acompañar en los últimos 16 años al Real Madrid, claro, he podido celebrar veintitantos títulos subido en el autobús en Cibeles, en el campo, claro, vivirlo en primerísima persona y cosa que agradezco muchísimo, pues porque es una experiencia difícil de vivir, quiero decir, cuánta gente puede vivir, estar en el campo, en la foto que celebras la final de la Champions o subido en la Cibeles cuando ves una alegría compartida brutal de toda la gente que está ahí, pues bueno, cuando lo pienso sí que digo, pues nos han dado un poco con la varita en la cabeza, porque es verdad que hemos trabajado, pero cuánta gente habrá trabajado y no ha conseguido tantos resultados, o sea que yo me siento realmente muy afortunado de estar donde estoy y de que la vida nos haya dado estas oportunidades. Bueno, al final el trabajo avala un poco la constancia y el haber sido pionero en lo que había que ser pionero, etcétera, ¿no? Todo un poco ayuda. Yo creo que trabajar siempre es la mejor receta. O sea, es decir, yo cuando hablo para gente muy joven, ahora que estamos en el mundo de la inmediatez, o sea, todo tiene que ser ya, todo rápido, acabo de estudiar, mañana tengo que tener un puestazo. Bueno, pues a lo mejor habrá gente que es mucho más capaz que yo que puede conseguir eso, pero la gente normal consigue las cosas trabajando. Y yo es el mejor consejo que le doy a la gente y el que le doy a mis hijos. Las cosas se consiguen trabajando y si tú no paras de trabajar, no garantiza que vayas a conseguir todo lo que sueñes, porque eso también es una tontada. Cuando la gente, no, tú puedes conseguir todo lo que... No, ojalá fuera así, pero no es verdad. O sea, tú te puedes esforzar y si te esfuerzas todo lo que tú puedas, serás mejor que eras ayer. Si eres mejor que eras ayer, te irá mejor. Pero es posible que a lo mejor, oye, es que yo quería ser no sé qué y no he llegado. Bueno, pues es que es posible, pero esfuérzate cada día en ser mejor que eras ayer y eso es lo que te va a hacer que un día igual la vida te da la oportunidad. Muchas veces, cuando a veces nos preguntan, oye, ¿cómo entrasteis a trabajar con el Real Madrid? Pues entramos llamando por teléfono y nos dio una oportunidad. Entonces es trabajar muchas horas para cuando tenés esa oportunidad tú no falles, porque seguramente la vida te va a dar una, no te van a dar 5. Entonces, bueno, en vez de estar pues quejándote de que mal está todo, pues, dedícate a prepararte. Tú prepárate todos los días, que cuando llegue la oportunidad intenta no fallar. Y esa es la manera de que las cosas, pues bueno, una puerta te abre a la siguiente y así sucesivamente. Y algunas se cierran y no pasa nada. Es decir, bueno, cuando una se cierra, pues tienes que seguir peleando porque otra se abrirá, seguro. ¿Tienes algún recuerdo principal de estas experiencias? Por ejemplo, cuando escuchas la palabra Real Madrid, ¿piensas en algo en especial? Bueno, me acuerdo perfectamente de la primera reunión que yo tuve ahí cuando fuimos a presentar, lo que me parecía todo, claro, un chaval de ahí del pueblo, que llegas a Valdebebas y todo muy blanco, muy grande, muy impresionante. Y yo recuerdo aquello con mucho respeto y ahora, claro, llevo 16 años ahí y ya lo vivo como una parte muy natural de mi vida y eso me ha permitido, claro, convivir con gente muy extraordinaria. Cuando a veces la gente dice, los futbolistas, claro, no hay ningún futbolista que haya llegado ahí por casualidad, ninguno, o sea, todos, absolutamente todos, del primero al último, son gente tremendamente extraordinaria que poder estar cerca te hace aprender muchas cosas y son gente muy joven pero que han vivido mucho. O sea, el futbolista suele ser una persona mucho más madura de lo que le tocaría por su edad, pero porque ha tenido ya una vivencia muy muy intensa. Entonces, bueno, me vienen muchos recuerdos, tengo pues muchísimas anécdotas guardadas de esta etapa y que cuando un día me retire, pues supongo que, y lo vea con perspectiva, diré, joder, qué suerte has tenido de poder recorrer este camino. ¿Podrías escribir algún libro que otro? Seguro que sí, lo que pasa que en el mundo del fútbol, como pasa en tantos ecosistemas, pues las cosas que pasan dentro se tienen que quedar dentro. Y eso es parte de lo que nos ha llevado hasta aquí, el saber manejar, que nosotros nunca en la vida vas a sacar un chisme de nada, no vas a filtrar nada, porque eso es parte de nuestro trabajo y por eso confían en nosotros. Entonces, nosotros cuando a veces te digo, oye, ¿cómo tienen los pies tal jugador? Digo, claro, es imposible que yo te diga nada, porque estaría haciendo lo peor que puedo hacer, que es fallar la confianza a quien te está dando la confianza. Entonces, bueno, pues la cosa es intentar ser mejor cada día para que, bueno, piensen que siga siendo la mejor opción para tenerte ahí, porque ellos pueden fichar a cualquier profesional del planeta. Entonces, cuando estás dentro de ese equipo médico, te tienes que sentir con la fortuna de decir, coño, han elegido que seas tú, pero tiene potencia para fichar a quien quieran. Entonces estás tú porque quieren que seas tú. ¿Y cómo definirías a un atleta que vive sus Olimpiadas? ¿Qué es lo que te has llevado de estar en esos equipos con ellos? Bueno, yo creo que para cualquier atleta el llegar a unos Juegos Olímpicos, pues es claro, es posiblemente para lo que viene trabajando los últimos años de su vida. Entonces, y en según qué disciplinas es
trabajar 8, 10, 12 horas al día todos los días y jugártelo todo a 4 minutos que puede durar una prueba o a 2 minutos que dura alguna prueba. Entonces, claro, es tremendamente a veces injusto los resultados de algunos atletas que dices, claro, lleva tantísimo pero claro, eso es la magia del deporte, pero es gente, cualquier atleta que ha sido olímpico le va a ir bien casi en lo que emprenda, porque ya tiene una parte del esfuerzo tan asimilada que cuando yo, tengo, ahora me viene a la cabeza pues una paciente que le tengo mucho cariño, que es marchadora, que es médico de profesión, está terminando la residencia, y yo se lo digo muchas veces, digo, cuando tú estés trabajando en un hospital de guardia y los demás estén tirados por allí, tú vas a decir, esto cuando empieza, porque ya está tan acostumbrado al esfuerzo que lo lleva de serie. Entonces yo creo que el deportista olímpico tiene mucho ganado, aunque no llegue a ganar una medalla olímpica, tiene muchísimo ganado porque la vida le va a ir bien haga lo que haga. Es que el deporte, y más en esas categorías, es un aprendizaje de vida continuo. Bueno, y que la gente ve la foto chula, que es el de la medalla con el himno sonando, pero tienes que ver la otra, y la otra es que esa gente deja de... Claro, son todo gente muy joven que sus colegas pues salen de fiesta, están en otra cosa, están ya empezando pues cada uno en sus trabajos a tener otro tipo de vida más cómoda, y el atleta sigue, y eso es, si quiere, tiene que seguir con ese ritmo, y es muy duro. O sea, yo creo que, a mí me merece toda la admiración, porque creo que es muy duro y es una lección de vida complicada, y que la gente ve el que sale eso, el que gana y gana mucho dinero, la mayoría no es el caso. Entonces, en verdad, el beneficio respecto al esfuerzo, yo creo que es más a veces no económico en ese momento, sino sí ese aprendizaje de vida que estoy seguro que después sí le va a servir toda la vida. ¿Sientes algún tipo de responsabilidad al estar llevando a cabo el cuidado de la pisada de estos atletas profesionales, que al final es tan importante para ellos? Porque podría ser su herramienta de trabajo, por así decirlo. Bueno, al final yo creo que uno se acostumbra a su entorno. Entonces nosotros nos ha costado mucho, nos hemos preparado mucho para estar trabajando para atletas de élite, y entra dentro de nuestro trabajo. Quiero decir, no te lo paras a pensar, decir, oye, nosotros cada día lo intentas hacer lo mejor que puedes, y seguro que cometerás también tus errores, pero en teoría estamos preparados para eso, porque es nuestro trabajo y entra dentro de lo que hacemos cada día. Quiero enseñarte algo, porque me gustaría... Quiero decirte que puedo corroborar de primera mano todo lo que has estado diciendo. Ostras, estas ya llevan un día, ¿eh? Estas son unas plantillas mías que hace igual 15 años me hice con vosotros en la clínica La Floresta, que has comentado aquí en Zaragoza, y quería que las vieras. Bueno, ¿y ha sido bien o no? Ha ido muy bien. Hasta día de hoy las sigo usando. Te voy a hacer un plan renove, ¿eh? Tendré que volver a visitar. Está en mi mente porque volví a España hace poco, pero volveré. Bueno, siguen estando la flexibilidad de la placa, que es lo importante, sigue estando. Es verdad, esto está fabricado por mecanizado. Aquí lo que vemos en cada una de estas pasadas era una fresa, que esto partía de un bloque macizo, y ese bloque macizo, la fresa mecanizaba la pieza y luego se ponían el resto de forros, lo que sea. Ahora este proceso ya no lo hacemos partiendo de un bloque macizo, sino que lo que hacemos es imprimirlo. ¿Qué hemos ganado en ese proceso? Pues bueno, un punto de precisión, y sobre todo hemos ganado mucha sostenibilidad. Pues ten en cuenta que para hacer tu plantilla generábamos el 98% de residuo. O sea, para hacer cada una de estas ha salido de un bloque así de gordo. Wow. Hoy somos cero residuo. O sea, hemos pasado en 10 años de generar 99% residuo a cero residuo, que es lo que somos hoy. Y bueno, eso habrá gente que dirá, bueno, a mí me da igual, pero hay mucha gente que no le da igual, pues porque yo creo que la sostenibilidad no es una moda, quiero decir que es algo que cualquier empresa tiene que tener en cuenta en lo que haga, por un tema económico y por un tema de sostenibilidad del planeta. Esto me trae buenos recuerdos, ¿eh? ¿Podrías decirme algo viéndolas? De mi cuadro patológico. Podría decirte que si te pusimos aquí uno largo, seguramente tendríamos algo de déficit de propulsión en el primer dedo. Yo creo que esta es la interesante. Y tendrías alguna tendinopatía de Aquiles o algo que se sobrecargara, porque te habíamos puesto un pelín de suplemento en el talón. Y bueno, la plantilla está todavía... Yo te digo que la sigo utilizando a día de hoy, no todos los días, pero la sigo utilizando y noto cuando las llevo. Tendré que renovar. Sí, haremos un plan renove. Si lo llego a saber, te vengo hoy con unas... No, porque podríamos hacer perfectamente una copia de esto llevada a la nueva tecnología,
pero con los años que han pasado te haremos el estudio, porque hay cosas que hoy podemos medir que no podía medir cuando te hicimos esto. O sea, por ejemplo, hay unos sensores inerciales que ahora ponemos que nos dan un montón de datos que no existían en ese momento. Entonces, en el cálculo de la plantilla no podían entrar porque no existía el cálculo. Igual que espero que dentro de 10 años hagamos pruebas que hoy no sabemos que las vamos a hacer, pero de esto va. Claro. Me recuerda un poco a la idea de, yo a mis alumnos les digo que van a trabajar en cosas que no existen. Y es un poco la visión que tú has tenido o que habéis tenido vosotros, la familia en Podoactiva, desde el día 1. Estamos trabajando para prepararnos y estar preparados para lo que venga, que no sabemos lo que va a venir, poder actuar con todo lo que tenemos, ¿no? Sí, y que bueno, que es verdad que para bien o para mal, la tecnología ya no es una cosa opcional. Quiero decir, hace unos años oías eso de esta es una empresa tecnológica. Es que hoy la empresa que no sea tecnológica, claro, que vaya pensando en que va a ser otra cosa, y seguramente va a dejar de ser, porque todas las empresas van a tener una capa tecnológica. Entonces todas las empresas van a necesitar gente que maneje tecnologías. Posiblemente quizás el sistema educativo no esté yendo a la misma velocidad que va toda esta evolución, porque estamos empeñados en que nuestros hijos, y yo el primero, que tengo una hija que está haciendo medicina, otro que ha empezado ingeniería, y el pequeño todavía es joven, pero todos los padres lanzamos a nuestros hijos a que tienen que hacer una carrera universitaria, cuando posiblemente va a haber trabajos muy bien pagados y con muchísima demanda, en los que no sea necesaria una carrera universitaria. Haga falta tener habilidades concretas para hacer cosas concretas, como en el mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está ahora pues a tope, pero van a salir muchas más tecnologías. Entonces, creo que vienen tiempos muy apasionantes para ver por dónde va el partido. Me gustaría preguntarte sobre el barefoot, esta tendencia que está tan de moda y que parece que está incrementando cada día más en el día a día de las personas. ¿Qué es lo que opinas del barefoot? Bueno, el barefoot, que para el que no sepa lo que es y no esté escuchando, pues al final es un tipo de calzado que intenta imitar mucho el ir descalzo, o sea, es una horma más ancha, que no tenga ninguna diferencia de altura del talón y el antepié, lo que se llama drop zero, que la suela sea muy flexible. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Pues depende. Nosotros, por ejemplo, aconsejamos a cualquier persona o a la mayor parte de personas que hagan cosas descalzos. Creo que es el mejor complemento a llevar una plantilla es hacer de vez en cuando cosas descalzos, y eso es genial. O sea, que uno en su casa haga ejercicios descalzos, que si tiene un jardín camine por la hierba descalzo, que cuando vas a la playa todo el mundo tiene esa sensación placentera de caminar por la playa descalzo. Eso es una cosa. Otra cosa es que, digamos, bueno, como hemos nacido descalzos, pues bueno, pues será que lo bueno es ir descalzos todo el día o lo más parecido. Si no te pasa nada, puede funcionar. Si tienes ciertas patologías, te puede ir muy mal. Entonces, quiero decir, alguien que nos está escuchando, que dice, pues yo tengo una fascitis plantar y he escuchado que el barefoot, pues bueno, pues si te pones un calzado barefoot con una fascitis plantar aguda, te va a ir fatal, porque vas a bajar, te va a tensar mucho más tu tendón de Aquiles, que a su vez tensa la fascia plantar, y va a ir mal. Entonces, hay que hacer otras cosas en ese momento, y cuando eso esté resuelto, podrás ir bajando de forma progresiva a la altura de tu talón y escuchar tu cuerpo y ver si puedes o si no puedes. Creo que el barefoot puede ir bien a la mayor parte de gente para cosas de no carga, o sea, para salir a pasear, para, oye, me voy por Zaragoza a dar un paseo. Seguramente va bien a casi todo el mundo. Ahora bien, incorporar el barefoot a la práctica deportiva es tremendamente peligroso para mucha gente. De hecho, en una maratón no es casualidad que no más del 5% está corriendo con calzado minimalista o barefoot. El 95% corre con amortiguación. ¿Por qué? Porque es gente que ya ha corrido mucho, que ya ha experimentado muchas cosas y que sabe que lo menos lesivo es eso en esa práctica. Entonces, ¿de qué va a depender? De lo que te pase. Yo el consejo sería, no es ni bueno ni malo. Si no te duele nada y vas bien, pruébalo, y si te empieza a doler algo, revisamos. Y si tienes algún problema en el pie, hagámoslo al revés. Primero revisemos y después veamos en qué utilidad puedes usar un calzado barefoot y en cuál no. Partiendo de la base de que, por ejemplo, para niños nos parece fenomenal para casi todos los niños, salvo que tenga pues algún problema de un pie plano muy acusado o alguna patología muy concreta. En niños es perfecto, y que hagan cosas descalzos, fenomenal. O sea, cuanto más dejas a un niño descalzo, mejor desarrollo psicomotriz va a tener. Es interesante cómo lo explicas, porque yo viendo todas esas tendencias, escuchando, leyendo un poco, y yo sobre el barefoot, yo lo que pensaba es, yo creo que no habría podido hacer eso,
Porque yo hace años, cuando escogí las plantillas, yo he jugado fútbol toda la vida, entrenaba, he sido portero. Entonces, pues cadete, cuando empiezas a entrenar un poco más en serio, entrenaba 4 días a la semana, yo llegaba a casa, antes de las plantillas, yo llegaba a casa con un dolor en los gemelos y en los glúteos exagerado, de que no podía. Entonces, fisios, pero el fisio yo lo tenía incorporado a mi rutina diaria. Y con las plantillas todo desapareció. Es que yo creo que al final el problema que se está generando con esto, y que es bueno pues que se pueda hablar en foros como este, es que esto no es ser de una secta. O sea, el problema está que muchos mensajes es como si fuera, oye, que soy del Barefoot, que soy de ir descalzo, como si fuera que soy del Madrid o soy del Barça. Que no, hombre, que no, que en la salud hay que ser del sentido común. Puedes ir descalzo lo que puedes ir descalzo, y según qué actividad, hacerla con un calzado muy minimalista te está poniendo en un alto riesgo. Y hay gente, porque tiene más acortado el tendón de Aquiles, los gemelos, que no puede hacerlo, o no debe, porque si lo hace posiblemente se va a lesionar. Entonces no es una receta que valga para, no es una decisión que se tenga que hacer. Oye, pues yo escuchaba tal gurú que como lo veo que lo cuenta muy bien, nacemos descalzos. Pues si nacemos descalzos, yo descalzo. Claro, nacemos descalzos, nacemos sin gafas, sin marcapasos, sin prótesis, nacemos sin muchas cosas. Y la gente dice, sí, pero antes caminaban descalzos. Sí, la gente se moría con 30 años. Entonces no vamos a volver a las cavernas, porque la ciencia ha hecho que hemos más de duplicado la esperanza de vida. Y eso es no por las plantillas, lógicamente, sino por todas las cosas que han pasado, porque tenemos más ciencia que ha permitido mejorar muchas cosas. Entonces no seamos tampoco tan cerrados de mente de decir, no, como nacemos descalzos, yo a capón, descalzo. Pues haz cosas descalzo, que me encanta y que creo que te puede ayudar, pero no es una receta universal que valga para todo y para todos. Sí, es lo que dices, aplicar el sentido común y la perspectiva a todo. Lo único que vivimos en una sociedad en la que tenemos un algoritmo que en redes nos extremiza un poco. Solo todo, te va a enseñar lo que a ti te gusta. Tú eres de los descalzos, pues solo te va a enseñar gurús de descalcismo. Pero por eso mismo hay que aplicar el sentido común, y es, ¿no? Dicen el sentido común es el menos común de los sentidos, y más a día de hoy, que es cuando en redes más cuesta aplicarlo. Lo hablábamos hace un par de semanas con Patri, psicóloga, que vino, que presentó su nuevo libro, y lo hablamos con ella, y es que es total, en redes tienes blanco o negro, nadie te enseña el punto medio. Y porque te das cuenta que hay mucha gente que está pues haciendo que, radicalizando mucho el mensaje, resulta que a poco que escarbes, su negocio está montado para eso. Resulta, usted vaya solo con minimalismo, claro, y a la vez te coloco 500 códigos de descuento con los cuales comisiono de estas marcas de calzado minimalista, y todo lo demás no vale para nada. No, hay mucha gente que se puede calzar con un zapato normal, y si lo elige en la talla correcta no le va a pasar nada en el pie, y hay gente que lo tiene muy ancho y que necesitará otro tipo de horma. Pero yo, todas las personas que son muy radicales, pero a continuación me colocan un código de descuento de no sé qué, los pondría un poco en cuarentena, porque es posible que ese mensaje esté bastante interesado. ¿Se puede aprender a pisar bien? Bueno, se puede. Pisar es un gesto que es bastante automático, quiero decir, casi como respirar. Tú puedes ir pensando cómo pisas durante unos cuantos pasos, mientras tu cabeza la pongas ahí, pero en el momento que te pongas a pensar en el próximo entrevistado del podcast, ya no puedes, porque tu cabeza está en lo otro. Entonces ya caminar es un gesto automático. Lo que pasa es que sí podemos hacer muchas cosas para mejorar eso. Algunas son trabajo muscular, o sea, decir, hacer una pauta de ejercicios que sobre todo a gente que no hace nada de actividad física le puede ayudar bastante, o sea, darle ejercicios que hacen que su tibial posterior sea más fuerte, que estire el tendón de Aquiles para que la marcha no sea tan plantígrada. O sea, se pueden haciendo cosas para que de forma inconsciente tú camines mejor. Si lo necesitas, una plantilla que ayude a que sin que tú lo pienses vayas a una situación mejor. Muchas veces cuando hablamos de plantillas, la gente se imagina una pieza dura, durísima, que te lleva el pie a la fuerza. Si la tuya está bien hecha, tiene que ser así. O sea, no puede ser una pieza rígida, tiene que ser elástica, que tiene que ayudarte, pero no impedir que el pie muscule. El pie va a trabajar, pero va a trabajar de una manera más óptima. Entonces, pues bueno, muchas veces, en algunos casos, no para la mayor parte de la población, pero en algunos casos tienes que poner una plantilla para hacer que de forma inconsciente, cuando uno camine, lo haga bien, porque de forma consciente, que queda muy bonito decirlo, hay que caminar de forma consciente, vale, pero entonces usted garantíceme que no va a pensar en nada más en el día, claro, porque mientras vayas pensando en cómo pongo el pie, el talón, apoyo ahora todo, ahora despego, genial, en que te pongas a pensar en tus cosas, caminar es un gesto inconsciente.
Y en el sentido de correr, ¿vale? Igual te puedes focalizar un poco más en cómo hago la pisada para hacerla bien. ¿Cómo sería una pisada correcta al correr? Bueno, el tema de la técnica de carrera, que es muy importante y que ahora ya, hay muchísima gente que hace esto muy bien. O sea, en casi todos los clubes, o en todos los clubes más o menos importantes de atletismo o escuelas, vas a tener gente preparada para esto, que trabaja mucho la técnica de carrera y que se hacen muchos ejercicios para intentar hacer una técnica de carrera mejor. ¿Cuál es, si tuviéramos que dar un consejo que habría que personalizar a cada caso? Porque hay veces que tú puedes ver una persona mayor corriendo muy feo, o sea, que dices, pero qué mal corre, y lo ves llegar a la final del maratón. Y resulta que otro que corría mucho más elegantemente, en el kilómetro 10 se ha ido para abajo. ¿Por qué? Porque esa persona ha buscado su economía de carrera. O sea, está corriendo de la forma más económica de correr, o sea, de menos gasto energético. Entonces, muchas veces no podemos pretender meter una receta genérica de que todo el mundo tenga que correr igual. Pero si tuviéramos que dar una, digamos, la manera de aterrizar contra el suelo, desde luego, no es con el talón. Si tú taloneas, estás generando un pico vertical de carga en la dirección opuesta a la que tú avanzas, con lo cual es como ir todo el rato generando una energía en la contradirección de la que vas a avanzar, y ese pico reactivo de carga nos puede dañar estructuras y te quita mucho rendimiento. Entonces lo ideal sería apoyar más o menos plantigradamente, porque el que corre mucho va a decir, no, hay que entrar con el antepié. Para entrar con el antepié y mantener una carrera de 20 kilómetros, y no te digo si es una maratón, entrando solo de antepié, tienes que tener una musculatura brutal. O sea, gente que corre muy bien corre así, pero para el grueso del pelotón, si tú pones una cámara en el kilómetro 15 de una carrera, vas a ver que la inmensa mayoría de los que corren bien entran más o menos plantigradamente. Entro plantigradamente, prono, y vuelvo a salir. Y ese posiblemente sea el consejo más genérico si tuviéramos que dar uno, pero lo ideal sería individualizar a cada uno, porque lo que te digo depende de cómo estés de acortado muscularmente, de la reactividad que tienes en tu pie, la movilidad que tiene tu pie. O sea, hay muchas cosas que influyen en la técnica de carrera, pero desde luego, si tuvieras que quedarnos con algo, sería no entres taloneando, porque eso te va a restar mucho, pero no intentes correr de antepié si no estás preparado muscularmente, porque te vas a lesionar posiblemente. O sea, plantillarmente sería lo más óptimo. Generalmente, que a la vez entras prácticamente con el talón en antepié, pronas y despegas. Y eso sería una forma que más o menos funciona en la mayor parte de corredores. Y a la hora de elegir zapatillas, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar nuestra pisada y optimizar nuestro cuerpo? Pues bueno, sí, lo que podemos hacer es acudir a un sitio que nos aconsejen bien. O sea, hay tiendas, en todas las ciudades, hay tiendas. Aquí en Zaragoza hay un par, en todas las ciudades importantes hay alguna tienda especializada de atletismo. Y mi consejo es que te la compres allí. Tú la puedes conseguir un pelín más barata por internet, seguro. Pero el expertise que tiene un experto de verdad y la actualización que tiene esa persona es muy difícil que la tenga nadie, ni un podólogo tampoco, porque a esa persona le llegan las zapatillas cada semana lo que ha salido y tiene mucha experiencia. Entonces yo iría a una tienda de deporte, me probaría de las cosas que te aconsejen 2 o 3 y me quedaría con la que la sensación fuera mejor, y apuntar qué día empiezas con esa zapatilla y las cosas que pasen a lo largo de que tú has empezado con esa zapatilla, para que te sirva para la siguiente compra. O sea, para saber, oye, pues esto no me adapté bien, he tenido estos problemas que antes no había tenido, pues bueno, y que ese ensayo-error personal te sirva para que tú vayas haciendo tu elección, pero la tuya, porque tú puedes ver un influencer vendiendo una zapatilla ultrasónica que te vaya mal. Muchas veces vemos vídeos en internet que sale gente analizando una zapatilla de fibra de carbono y criticándola porque ve que el talón es muy inestable y dice, pero ¿cómo va a caminar con esto? Decir, hombre, que es que esa zapatilla no es para caminar, esa zapatilla es para correr y por debajo de 4 minutos, que es decir, que es para correr rápido. El que lleva esa zapatilla va delante, y si no apoya adelante, esa zapatilla le va a destrozar. Entonces hay veces que uno puede decir, me voy a comprar la zapatilla más cara del mercado porque tengo el dinero, ya, pero igual te lesionas. Entonces cada cosa es para cada cosa, y en esa tienda te van a asesorar perfectamente para tu nivel, para la superficie que vas a correr, la distancia que deberías llevar. Entonces yo me dejaría asesorar por quien sabe. Un entrenador que tuve yo hace años nos contaba siempre, nos decía, señores, invertir en zapatillas es invertir en salud. Sin duda, y en un corredor es que es su inversión clave. Es decir, si alguien corre, lo que necesita es una buena zapatilla. Si necesita plantillas, pues creo que una plantilla también es una buena inversión, pero sobre todo necesita una buena zapatilla y que sea
porque puede ser buena para una cosa y muy mala para la otra, o sea, que sea la que necesita. Y en el día a día, ¿existe un tipo de zapato que sería como el zapato ideal para llevar? Pues bueno, en el día a día depende de que te pase algo o de que no. Si no te pasa nada, en el día a día un zapato que la horma sea amplia, o sea, decir que tú veas que no te estruja el pie, que la prueba más fácil es tú sacas la plantilla original del zapato, la pones en el suelo, pones tu pie encima y tienes que ver que delante te sobra 1 centímetro o centímetro y pico. Si tú ves que pones tu pie encima de esa plantilla y que no ves plantilla, ese zapato es pequeño. O sea, hay mucha gente que se calza mal, pero se calza mal solo porque elige la talla inadecuada. Entonces tú tienes que tener que te sobre ese centímetro y pico por delante, porque eso, y que veas que cuando estás dentro del zapato tu pie no va estrujado. Para zapato del día a día, cualquier horma que sea más respetuosa va a venir genial. Y la altura del drop, que la gente lo que pretende es que le digas, pero es mejor con altura o sin altura. Pues depende de lo que estés acostumbrado. O sea, en un niño que nunca lleva altura de drop, puede ir con una zapatilla totalmente plana y va a ir perfecto. En un adulto que siempre ha llevado una altura, debe intentar ir bajándola de manera muy progresiva, porque si no, su tendón de Aquiles, sus gemelos, sus isquiotibiales y sus lumbares se van a quejar. Entonces la mejor manera es voy bajando hasta que encuentre dónde tolero, y ir bajando es una buena política, porque es verdad que eso va a hacer que tus músculos posteriores de la pierna estén más estirados. Para ir terminando, Víctor, tenemos 2 preguntas que hacemos siempre a los invitados del podcast, ¿vale? La primera es, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida y por qué? Bueno, yo el peor consejo, no que me lo hayan dado a mí, pero que a veces lo he oído decir, que en verdad no es tanto un consejo, pero es algo que cada vez que lo oigo, y no es muy habitual, pero de vez en cuando lo oyes, cuando alguien en determinado trabajo en el que sea le dicen, a ti no te pagan para pensar. Es decir, eso es un disparate. O sea, decir, en este siglo, nosotros avanzamos porque tenemos 400 personas que piensan, pero todo el mundo tiene que pensar, porque al final la mejora de un proceso o incluso una innovación súper importante se le va a ocurrir al que está haciendo eso. O sea, es mucho más posible que un técnico de nuestra línea de montaje haga una innovación de pegar las plantillas de otra manera que la haga yo, porque yo no estoy pegando el forro de las plantillas. Entonces todo el mundo tiene que pensar, y yo creo que generar ecosistemas que permitan que la gente pueda pensar, pues bueno, hace que las cosas funcionen mejor. Y por desgracia yo creo que sigue habiendo entornos en los que hay gente que a ti no te pagan para pensar, pues mal asunto. Y la segunda es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida y por qué? Bueno, el mejor consejo, y yo lo repito muchas veces, es que creo que es importante que si tú eres la persona más inteligente de la habitación, de forma recurrente, estás en la habitación equivocada. O sea, al final lo que te hace crecer es rodearte de gente mejor que tú. Esto muchas veces la gente hace los equipos al revés, porque de esa manera brilla más. Pero lo ideal es rodearte de gente que sea mejor que tú, porque eso es lo que te va a hacer crecer de verdad. A mí en mi día a día me pasa en mi casa, me pasa en mi trabajo. Creo que te tienes que rodear de gente que sea mejor, y cada uno es mejor en una cosa, y al final el que está al frente de un equipo, muchas veces el mérito es encontrar a esa gente que haga ese equipo y que quieran trabajar juntos. Pero si te rodeas de gente que sabe más que tú, que es más inteligente, te va a ir mejor que si tú eres el más listo de la habitación, que creo que es un mal consejo. Por esto mismo que acabas de decir, me siento muy afortunado de haber podido tener esta charla contigo, Víctor. Bueno. De verdad, considero que has comentado antes que cuando estás con el Real Madrid o con atletas o en estos entornos, consideras que te rodeas con gente extraordinaria, y lo que yo pienso es que la gente extraordinaria tarde o temprano termina juntándose con gente extraordinaria. Entonces quería darte las gracias por haber sacado el tiempo para estar aquí y agradecerte que seas parte de Seres Mortales. Pues nada, muchísimas gracias, yo encantado, y espero volver dentro de unos años, y estoy seguro que esto va a ir para arriba. Muchas gracias, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Seres Mortales.